grupos, no solo en México, sino que en el resto de América Latina hay grupos que están, digamos, con este acento de preocuparnos por la alimentación y también en relación con nuestras conferencistas hoy en día, que ellas analizan particularmente el espacio mesoamericano y de la cultura náhuatl y de la comida, enfocadas en eso. Bueno, además les comentaba que este seminario, desde ahora en adelante, vamos a tener un correo electrónico. Ustedes pudieron ver allí en el mensaje. Por otro lado, la asistente ya más que nombrada y consolidada, que es Berenice Cortés, que nos va a apoyar en todas estas tareas de este seminario y de este proyecto. Les decía también que el curso, vamos a tener un curso en el mes de mayo, a fines de mayo, sobre lo que es la interdisciplina, la metodología. Y esto vamos a contar entonces con este curso editado por el doctor Rodolfo Macías, a quien ya hemos conocido en presentaciones anteriores. Finalmente, la otra cuestión que hemos logrado es tener financiamiento para hacer una estancia comunitaria, ¿cierto?, en el Parque Nacional de La Pampa, en el mes de julio, para lo cual próximamente les enviaremos detalles a través del correo electrónico. Les adelanto que solo vamos a contar, bueno, que ya es bastante, con alojamiento y con desayuno. Estas son, digamos, las noticias a grandes rasgos de nuestro seminario. Respecto a la publicación, ya les escribí ayer, les detallé los coordinadores, creo que estamos trabajando de manera óptima, ya muchos están en contacto con coordinadores, incluso ya escribiendo. Bueno, para no extenderme demasiado detalles, a darles la palabra, ¿cierto?, a nuestras dos conferencistas que nos han entregado los textos y han tenido la oportunidad de leer con anterioridad. Les comento que primero vamos a escuchar las dos conferencias, las dos presentaciones, y en la última parte vamos a reunir las preguntas para no extender demasiado los tiempos. Sabemos que además estos tiempos vía internet son un tanto complejos y inciertos además. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Catherine Wood. Ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la división de posgrado y tiene como especialidad la antropología social. Sus principales líneas de investigación hasta el momento son comunidades y culturas mesoamericanas, y entre ellas particularmente lo que se refiere a la cultura náhuatl o nahua. Sus principales libros que ella ha escrito son Haciendo la lucha, arte y comercio náhuatl de Guerrero. Además es coordinadora junto con Joana Broda de Historia y Vida Ceremonial en las comunidades mesoamericanas, los ritos agrícolas, y recientemente coordinadora junto con Laura Corona, que aquí también tenemos presente, es su libro de Comida, Cultura y Modernidad en México, que ha aparecido y que ha sido un libro premiado y muy comentado en el último tiempo. Acá lo tenemos. ¿Sí? Es un ejemplar para la biblioteca. Ese es para la biblioteca, ese. Necesitan más ahí. Claro que sí. Muchas gracias para el que yo también tuve el gusto de recibir de ustedes. Un obsequio, sí. Gracias. Entonces cedo la palabra a la doctora Wood, que nos presenta su texto. Bueno, muchas gracias. Entonces, presenté un texto que sé que se repartió a los participantes del seminario y no sé dónde está la cámara. ¿A dónde volteamos? Aquí, me dirijo aquí. Entonces, espero que tuvieran tiempo de revisarlo. Entonces, no voy a
entrar en todo lo que viene en el texto. Y agradecemos mucho la invitación de participar en este seminario y parece que es un seminario muy importante que se inaugura aquí en el Mora y nos da mucho gusto que nos hayan invitado. Entonces, y luego tengo un PowerPoint con imágenes que ilustra las técnicas agrícolas y demás que describo y creo que se va a entender mucho mejor con las imágenes. Nada más brevemente explico de qué se trata el texto y luego vemos las imágenes y ahí voy a dar más explicación. Bueno, entonces el texto que entregué se centra en las fuentes de alimentos que documenté en mi trabajo de campo etnográfico que realizo desde 1978 en una región indígena náhuatl hablante del estado de Guerrero, en la cuenca del río Balsas, que es la zona alta Balsas. Es una zona de bosque tropical seco, o lo que llaman selva caducifolio, que ahora se reconoce como un ecosistema muy importante por la cantidad de especies endémicas y por la biodiversidad que todavía persiste ahí. Aunque físicamente no se ve tan espectacular. No sé si cuando yo empecé no se reconocía esto como ecosistema importante, pero sí, no es tan espectacular como los selvas tropicales húmedos, pero biológicamente es muy rico y muy importante. Y en la cuenca hay áreas que están muy transformadas y hay otras áreas que todavía son bastante pristinas, entonces es importante en términos de biología. Las estrategias de aprovechamiento desarrollados por este grupo indígena que está presente en la región, cuando menos desde 1200 de nuestra era, o posiblemente antes, se discute cuándo llegaron los nahuas a esta región del Balsas, probablemente era parte de las mismas migraciones que trajeron los nahuatlantes aquí a la Cuenca de México, pero un grupo, bueno, hay varios grupos que no llegaron a la Cuenca de México, sino que se fueron a otras regiones. Y luego en el siglo XIV y XV, con la expansión del imperio mexica desde la Cuenca, se volvieron a habitar otros grupos nahuas, mandaron colonizadores. Para la gente que se interesa en esta parte histórica, es muy interesante y muy importante. También es la zona de Guerrero donde han encontrado este sitio Teopantecuanitlán, que es Olmeca, que es muy antigua, esa es la misma zona, es donde está el pueblo de Tlacozotitlán que menciono en el texto. Entonces es una zona de habitación muy antigua, mucho antes de los nahuas, pero sabemos que los nahuas llegan en 1200 o posiblemente un poco antes, pero obviamente esas técnicas de aprovechamiento que describo existían entre otros grupos anteriores a los nahuas. Bueno, se mantienen vigentes hoy, aunque están amenazadas por una serie de factores, principalmente el deterioro ecológico por la deforestación, la contaminación del río Balsas por urbanización río arriba, por industrialización río arriba, por la construcción de presas, por minería y otros factores. Y también estas estrategias están amenazadas por la reciente pobreza inducida por las políticas neoliberales que están destruyendo la producción campesina y la vida de campo, ¿no? Era una zona con un grupo indígena próspero y exitoso económica y culturalmente, pero a partir de los años 90 y sobre todo del 2000 para acá, la situación es más precaria. Y también es un factor importante de la terrible violencia que vive Guerrero, aunque esta zona es un poco menos golpeada que otros, pero pues el entorno les está afectando. Bueno, y esto está provocando la migración a centros urbanos y a los Estados Unidos, que también incide en las decisiones de alimentación de la gente y en la posibilidad de mantener o no estos sistemas. Sin embargo, se siguen produciendo, se siguen existiendo. No ha desaparecido, pero sí quiero mencionar que sí existen estos peligros. Mi trabajo se enfoca en 3 estrategias que son complementarias. Brevemente toco la milpa de temporal, la recolección de productos de campo a lo largo del año, y la mayor parte del texto examina en detalle un sistema agrícola muy productiva, no tan conocida, que es de origen prehispánico, huertos de humedad, huertos de filtración, son 2 términos que se han usado, que se practican en la época seca del año.
más o menos de diciembre o enero a mayo o junio, según cuando empieza la lluvia. Los alimentos de estas fuentes proveen una base de alimentación de las 3 fuentes que menciono. Faltaría agregar pequeña producción de los patios de las casas, es otro tema que no meto aquí, pero sí también es importante. Pero la recolección, la agricultura de milpa de temporal y la agricultura de este sistema de huertos de humedad. Es una base de alimentación balanceada, nutritiva y sana y permite la preparación de una gran variedad de platillos locales de temporada a lo largo del año. Entonces tiene su dimensión gastronómica. La milpa es el sistema de policultivo que se practica en toda Mesoamérica desde hace 3 o 4 mil años. Para los que tal vez no lo hayan conocido, simplemente menciono que consiste en la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile, diferentes variedades de cada uno de estos. En la zona del Balsas, por ejemplo, son maíz de 4 colores, 3 tipos de frijol cuando menos, 3 tipos de calabaza, chiles criollos, y además se complementan con otras plantas cultivadas como jitomate, tomate, flores, melón, sandía, ajonjolí, y plantas que nacen espontáneamente dentro de la milpa, que son parte del ecosistema, como las verdolagas, diferentes tipos de quilites, chapulines, hay un tomate silvestre, un tipo de guaje, que es un arbusto, camotes y otras cosas. Siembran las milpas a principios o mediados de junio, según la lluvia, y el 15 de agosto, que es la fiesta de la Virgen, de la Asunción de la Virgen, es cuando empiezan a sacar productos de la milpa, o un poquito antes, según el ciclo. Entonces, comen de la milpa desde agosto hasta noviembre, en todas partes. O sea, no es solamente la cosecha lo que la gente aprovecha, sino aprovechan para la alimentación la milpa desde antes. Y algunos de esos productos se venden, aunque en esta región casi todo es para consumo propio, pero en ciertas zonas y ciertos pueblos sí tiene también un valor comercial. También las huertas es realmente para consumo propio, pero también se venden en la región o en algunos mercados. Bueno, entonces, además sacan maíz, frijol, chile, semilla de calabaza, que se almacena y se usa el resto del año, y sacan también rastrojo para el ganado bovino y también para burros y mulas, que a la vez sirve para la producción agrícola. Y en noviembre, diciembre se procesan los productos de la milpa y en enero empieza el ciclo de las huertas de humedad que ahorita vamos a ver a través de las imágenes. Y simplemente menciono, todo el año hay aprovechamiento de diferentes productos de recolección, de cacería, de pescado del río. Planteo que analíticamente, metodológicamente, no se puede separar la ecología local, los sistemas productivos, la alimentación, nutrición y gastronomía entre sí, y tampoco se puede separar del contexto cultural, histórico más profundo. Y ahí la organización social, la vida ceremonial, la cosmovisión, la transmisión de conocimiento, la memoria histórica, son factores fundamentales que inciden en esto, y trato de enseñar esto en la descripción. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta relaciones de poder dentro de la comunidad y entre estas regiones y el sistema mayor, y cómo cambian estas relaciones y las implicaciones para las comunidades. Esta alimentación y los sistemas productivos y el aprovechamiento del medio ambiente dependen de sofisticados conocimientos prácticos. Podemos hablar de eso como etnociencia. La doctora Joanna Brodo, con quien he colaborado mucho tiempo y que ha trabajado mucho esos temas para el México prehispánico, utiliza el término observación de la naturaleza para ser más neutral, porque cuando decimos que es ciencia, inmediatamente pensamos en nuestro concepto de ciencia y los propósitos sociales, políticos que tiene la ciencia para la cultura occidental y la vida moderna. Entonces, Joanna Broda ha usado este término que me parece muy útil. Se refiere a conocimientos colectivos acumulados a través de cientos hasta miles de años, que se basa en la observación sistemática del mundo natural, sus ciclos, su funcionamiento,
y ahí incluiría cosas como la astronomía y la arquitectura, o sea, los ciclos climáticos de corto y largo plazo. Y esta parte hace lo que hace la ciencia occidental, pero es una construcción cultural social distinto. Entonces, en el México antiguo, y yo diría actual, hablando de grupos como los Navas de Guerrero y de muchas regiones, esta observación de la naturaleza forma parte de lo que llamamos cosmovisión. Y cosmovisión podemos entenderlo, yo lo he planteado, y bueno, es a partir de Joana Brodo, de Alfredo López Austin, que lo han manejado también mucho Andrés Medina. Pero yo lo he planteado como un modelo fenomenológico que explica cómo funcionan tres grandes mundos, vamos a decir. La sociedad humana, que incluye la política, la persona, la organización social y demás. El mundo, lo que llamamos nosotros el mundo natural, que es todo ese mundo que vamos a estar viendo ahorita, y lo que se puede llamar un mundo extrahumano o un mundo sobrenatural o de alteridades, que son entes como los santos, los difuntos, los aires, el fuego, los astros, que son entendidos como seres que intervienen directamente en las actividades de la comunidad humana viva y que la comunidad humana viva puede interrelacionarse e incidir en ellos. Entonces, son factores activos en la sociedad para ellos, no son creencias abstraídas, sino. Entonces, por todos los ciclos, por eso los ciclos rituales y ceremoniales son tan importantes para la producción, porque para ellos la participación de los difuntos, de los santos, de los aires, de los astros en la producción es tan importante que el trabajo de mano de obra que pone una persona. Entonces, bueno, esto es un poco el contexto, entonces si quieren pasamos a ver las imágenes. No sé cómo voy de tiempo. Tengo bastantes imágenes, entonces, bueno, ese es, ¿yo puedo controlar? Ok, bueno, es el río Balsas en la época de sequía, la transformación de la ecología entre la época seca que es largo, casi todo el año hasta junio, y hay una muy corta, intensa época de lluvia, que son como 4 meses. Sigue. Es la orilla del río en la época de seca. Sigue, sí. Sí, bueno, aquí son, después vemos la milpa y más tomas de paisaje en general. Aquí ven cómo está el paisaje seco, sería como en el mes de febrero, marzo, abril. Es una huerta. Las huertas se construyen en las partes del río donde quedan depositados sedimentos que arrastra el río, y cuando baja el nivel del río al retiro de la lluvia se depositan sedimentos, y ahí es donde se construyen las huertas. Ajá, que sigue. Entonces, en la época de lluvias, todo esto está bajo agua. Cada año se lleva el agua y se tiene que volver a construir. Bueno, aquí es una toma de algunas de estas huertas. Son pequeñas unidades familiares con una gran diversidad de plantas que se siembran. Y se siembran en etapas. Pueden ver partes que se sembraron antes y luego están agregando, donde se ven nuevas terrazas. Pegadito al río, ¿no? Y el agua se filtra por la tierra y se extrae en cubetas y manualmente se riega. Si quieres, con el siguiente. Una terraza nueva, son terrazas nuevas junto al río que siguen. Es una huerta al principio de la temporada. Otra forma es hacer estos pequeños hoyos que captan, ayudan a controlar la humedad. Es muy caliente esta zona, como 500, 600 metros nivel de mar. Siguiente. Bueno, mucho es trabajo femenino, aunque también los hombres trabajan. A fondo ven manojos paja de ajonjolí que usan como material para las huertas. Es un trabajo intensivo, muy intensivo de mano de obra, que implica un cuidado que ahí describo, ¿no? Un cuidado muy intenso de las plantas. Ahí se ven. Y también la parte estética de esto me interesa mucho, ¿no? Que cómo organizan los espacios. ¿Qué sigue? Bueno, ahí es una huerta multifamiliar. Todo queda bajo agua en la época de lluvias, ¿no? Que continúen. Bueno, con los cubetos para regar. Ahí en el trabajo tengo la lista de todas las plantas que están ahí.
Bueno, estos plásticos son para como espantapájaros. Y ponen, obviamente, como es lo único verde que hay, ponen barreras con espinas o alambre para evitar que se mete ganado o puercos o cualquier animal, ¿no? Porque es sí, continúan. Bueno, ahí se ve la paja de ajonjolí y las cubetas que usan, ahí están para regar esa cebolla. Y ahí se ve un poco de, le dicen coquili y amaranto, es la misma familia. Y bueno, otras cosas a fondo, sandía. Y bueno, hay una variedad que ahí está en el texto. Adelante. O sea, el cuidado sobre cada planta y cada espacio es extraordinario. Entonces, manualmente, para controlar la humedad, pues ahí construyen manualmente esos canales. Ajá, adelante. Girasoles, cebollas, aquí se ve tierra de hormiguero, usan tierra de cuevas como fertilizante. También traen ceniza de las casas, de lo que usan de la leña para cocinar. Y es tierra de hormiguero que tiene la función de abono y también evita que otras hormigas lleguen ahí. Entonces van a lugares muy lejanos y traen esto y es una especie de pesticidas, vamos a decir. O sea, las otras hormigas no se acercan, ¿no? Como que es adelante. Bueno, ahí es camote, albahaca, guasontle y tierra de hormiguero. Todo intercalado, sí, adelante, sí, es lo que llaman ahora policultivo. Bueno, es como una toma de las plantas en crecimiento, es como el ciclo, adelante. Huerto con plantas en crecimiento, ahí se ve el cilantro, cebollas, ahí se ven cempasúchil, bueno, es una mezcla de plantas de diferentes tipos y que los van cortando y siguen retoñando, siguen dando. Bueno, es una mujer trabajando ahí se ven, creo que sandía o puede ser calabaza y las guías adelante. Bueno, ahí se ven las manos en la tierra, cómo formaron los bordes alrededor. La gente invierte, adelante, la gente invierte mucho más trabajo. Bueno, parte de lo que describo es que la tierra se calienta mucho con el sol, entonces mucho de la actividad en el día es proteger las plantas tiernas del calor, entonces ponen ese zacate para que las guías crecen sobre el zacate y no se cuecen con el calor de la tierra. Adelante. Bueno, ahí es usando las varas de ajonjolí o la paja de ajonjolí, las calabazas y sandía. Adelante. Bueno, es otro, ahí se ven guasontles y camote, melón, sandía y flores y se ven cómo están las barras que va a crear el ambiente para que crezcan las guías. Bueno, ahora las otras actividades, ahí menciono que la gente pasa mucho tiempo en las huertas, ahí se ven piedras para lavar y en el agua, no sé si los alcanzan a ver, hay algunas estacas dentro del agua que tienen una especie de red de pesca que amarran ahí y aprovechan del tiempo en el río para pescar. Adelante. Bueno, ahí se ve muy al margen mujeres lavando. Y también tapan, cuando son muy tiernas las plantas en el día los tapan. Esa es una terracita recién sembrada que taparon y luego retiran la paja para que en la tarde y en la madrugada y luego lo tapan para que las plantas alcancen a crecer. Adelante. Bueno, aquí se ve, es una casa tradicional de adobe, la huerta de una de esas huertas, zacate de maíz, ese montón de paja, que eso viene de la milpa de temporal que usan en la época de secas cuando no hay pasto natural para el ganado. Y árboles frutales son guamúchiles y puede ser guajes, pero es una toma del paisaje, ¿no? Bueno, se ven los animales, ahí hay un horno, ahorita estoy viendo un horno de pan también, o sea, como las actividades que se realizan. Ajá, adelante. Bueno, eso es visto desde el agua, me metí en el agua y es tomado desde el agua y ahí se ve como verticalmente cómo se van construyendo las terrazas de arriba para abajo conforme va bajando el nivel. Adelante. Ahora construyan hasta esto queda bajo agua, ¿no? Pero construyen pequeñas guardas o paredes dentro de
de un lado, de la izquierda, y del otro lado, pues recortaron la tierra. Es una observación que hizo Malinowski adelante, que la gente invierte mucho más trabajo en la parte estética de sus cultivos, mucho más allá de lo que necesitan para la producción, porque es una forma de expresión colectivo, porque son colectivas, y se nota mucho este cuidado que la gente le da a sus huertas. Es una toma de huertas adelante. Es que a mí me gustan mucho, perdón que les doy. Bueno, aquí tenemos hombres trabajando, porque también los hombres trabajan en eso, aunque mucho es de mujeres. Este puede regresar. Eso es un punto que a veces sale, es una barranca donde a veces sale agua. Entonces, aparte para el río, están los sedimentos que deposita el agua que viene bajando. Entonces, es otra zona donde puede haber este tipo. Inclusive hay partes de barrancas más arriba donde no hay humedad directa, pero hay sedimentos y pueden excavar, sacar agua con cubetas. O sea, no se limita solamente donde está el río, aunque el principal es en el río. Sí que, bueno, filtración. Ahí se ven los montones de tierra de hormiguero y adelante. Bueno, esto está un poco fuera de foco, pero bueno, son las plantas, ya están más crecidos, ¿no? Esto sería ya abril y mayo, adelante. Es una terraza que lo apuntalaron, ahí se ve que pusieron piedra y un poco de rastrojo. Ahora, si hay una lluvia fuera de tiempo, crece el río y se lo lleva, ¿no? Ese es el peligro. Adelante. Girasoles, el tendedero de ropa, sí, que había lavado adelante. Guasontle, bueno, el coquile, que eso lo comen como hoja y el guasontle lo dejan para barra y adelante son camotes. Huerta con plantas en maduración, si quieres nomás, para que hay unos maíces espigando. Ya es la huerta madura. Y también, pues yo me fijo que ellos se fijan mucho en los colores. Ajá, adelante. Entonces, desde el principio están pensando cómo se va a ver al final. Plantas en maduración, otro. Ahí se ve muy bien cómo ordenan y bueno, este paisaje tan seco. Creo que es el último, adelante, de estos. Bueno, y luego tengo algunas tomas menos, pero de la agricultura. Ese es el río Balsas en la época de lluvias, entonces pueden ver cómo se transforma el paisaje y cómo crece el río. Arrastra mucha tierra que viene de arriba, es deforestación y otras cosas, y bueno, eso es parte de lo que cuando baja el nivel del río deposita. Adelante. Bueno, ese es el río en época seca. Adelante. Bueno, esa es la milpa. Es el maíz, frijol, calabaza, chile. Adelante. Nomás unas tomas para que vean. Ese es el ciclo, el maíz en crecimiento. Ahí se ve la calabaza junto con el maíz y frijol. Adelante. Bueno, ahí es una milpa. Ahí son chiles, hay un jitomate, hay plantas, flores, tlempozochitl. Adelante. Bueno, aquí se ve sandía, un tipo de frijol y el maíz, la mata de maíz. Adelante. Plantas de chile dentro de la milpa. Adelante. Y se ve que es de mucha piedra, ¿no? Ahí es muy duro la agricultura de temporal. Eso es verdolaga, que luego es una de las plantas que nace solito que recolectan para comer. Adelante. Bueno, es una toma, es una sierra accidentada, son pequeñas parcelas. La gente prefiere tener varias parcelas en diferentes lugares. Adelante. Bueno, ese es ya los productos que empiezan a comer, vamos a decir, desde el 15 de agosto. Aquí están flor de calabaza, el ejote, bueno, es el ejote en flor que está trepando la planta del maíz, es un tipo de frijol. Bueno, la calabaza, eso yo no sabía de todo eso, pero sí, las calabazas siguen dando flor, muchas flores no van a dar calabaza, o sea, no todos se hacen calabazas, los que comen son los que no van a producir fruto de calabaza. También comen guías de calabaza, son los elotes, el maíz tierno, bueno, es el frijol chino en vaina, le llaman frijol chino, adelante.
Eso es el frijol chino secándose en el techo de la casa. Todo eso es autoconsumo. Este frijol lo guardan así en vaina y lo abren en el momento de consumirlo porque lo protege de plagas, de hongos, inclusive de ratones. Adelante. Es, bueno, le llaman yesot, pero es un tipo de ejote, es el frijol tierno que cortaron para comer así. Entonces, lo que comen antes de que se convierte en el frijol duro. Ajá, en el. Bueno, eso es el tepetomat, que es un tipo de tomate silvestre, es chiquito, en su cáscara y luego quitan la cáscara. La siguiente es de recolección. Y también nace en la milpa, pero mucho en el campo. Ese es, hierven, ponen en agua hirviendo nada más, no se hierve realmente, pero lo ponen en agua caliente, se cuela y lo dejan secarse al sol. Y se puede guardar años, y se llama tepetoma, tomate de cerro. Ajá, es riquísimo, muy rico. Bueno, ahí se ven chapulines que aparecen fines de agosto, septiembre, cuando empieza la cosecha. Adelante. Ahí es una cazuela de chapulines en el pueblo, la gente lo recolecta. Los niños, sobre todo, les gusta ir al campo a buscar el chapulín. Aquí le llaman tlahuache, es un tipo de guaje pequeño como arbusto, y se ven las vainas, hay pequeñas vainitas que comen también. Bueno, es ya el corte del zacate, que es la parte del maíz que aprovechan para el ganado. Adelante. Aquí es la pizca que están cortando los mazorcas. Es el último, ¿no? Adelante, es como noviembre, están acarreando la cosecha hasta la casa, usan animales, porque no hay infraestructura para eso. Bueno, esa es la casa, es el zacate de maíz al fondo, y luego es semilla de calabaza secándose al sol. Lo que se conserva es la semilla de la calabaza. Adelante. Bueno, ese es el maíz después de desgranar limpiándolo antes de cargar el cuescomate. Adelante. Es un cuescomate. Eso no es de Guerrero, eso es de Morelos. Es el famoso cuescomate que Morelos y una parte de Puebla donde hay este cuescomate. Adelante. Bueno, eso es el proceso de la tortilla. Bueno, ese es frijol aquí en la olla grande, pero atrás está el nixtamal, que es el maíz con cal procesado, lavado para hacer moler. Adelante. Bueno, se pone a hervir el agua con cal para hacer lo que llaman niscomel. Adelante. Y luego al agua hirviendo con cal le echan el maíz, se mueve, cuando se pela tantito el grano de maíz se retira del fuego y se deja unos 8 horas para que absorbe, y es la fuente de cal. O sea, no es una dieta basada en productos lácteos o animales, es más bien la cal viene de la cal en la tortilla. Adelante. Bueno, ya es el niscomil, es hervido con cal. Adelante. Y ya se absorbió, se hace amarillo así, luego se lava y es cuando es nixtamal. Eso es algo que ellos distinguen entre antes y después de lavar. Y ya es listo para molerse. Esto era en un molino. Adelante. Hay molinos, hay de gas y de luz que introdujeron en los 90. Adelante. Y es la forma tradicional de moler el metate, que todavía ya casi no, pero cuando yo llegué en los 70s, 80s, 90s se usaba, y en ciertos contextos rituales o ceremoniales sí se hace todavía en metal. Y cuando se va la luz o cosas así, ¿no? Tortillas de maíz azul es en el barro, también curado con cal. Entonces, realmente es una dieta muy rica en calcio que viene de estas fuentes. Adelante. Bueno, es muy rápido, ya no sé, esos son más. Nomás son productos que se venden en mercados campesinos. Ahí está el guaje, ahí se ve chile y ahí es otro tipo de quilite al fondo. Eso es en Morelos, pero pues igual en Iguala, en todo el centro de México se ven estas cosas. Adelante. Es chile, de esos chiles que la gente siembra, una variedad de chiles, es todo otro tema. Adelante. Es camote, es el mismo camote que siembran en el Balsas. En Morelos lo venden y lo usan en las ofrendas para difuntos. Es un camote morado, hay camotes amarillos, morados. No conozco mucho del camote, pero hay varios tipos. Esos son de los cactus, los frutos de cactus que se recolecta, se vende o se consume
Bueno, esa es la venta de chapulín. Adelante. Ese es un niño que estaba probando chapulín y la mamá le estaba comprando. Es la reproducción de la cultura, es de hace un año, o sea que todos los niños hoy todavía en el campo comen y disfrutan el chapulín. ¿Lo hierven? Sí, cuando para procesarlos los ponen en agua hirviendo, no se cuece, pero los mata y los limpia y lo cuelan y luego dorado en aceite o en el comal en seco y con limón y chile y es rico, es un gusto adquirido. Digo, a mí me cuesta un poquito, pero bueno. Y bueno, en Oaxaca es una gran variedad de tamaños, pero sí, para la gente es un manjar, les gusta mucho. Bueno, ese es un mercado en Puebla, pero igual podría ser el mercado de Iguala, con productos de milpa que traen. Adelante, ese es otro tema, los mercados y la circulación. Esos son diferentes tipos de quilites, tiene guajes, tienen ¿cómo se llama? El cuitlacoche. Otras cosas, ¿no? Ahí se ve la variedad de lo que se siembra, es lo que se lleva para vender. Adelante. Bueno, son unos quelites. Quelites como genérico para muchos diferentes hojas comestibles, ¿no? Esto, bueno, es pápalo y creo que es verdolaga a fondo y se ve huitlacoche. Ahí se ve huitlacoche, lo venden así o ya lo cortan del olote y lo venden ya en bolsa como semiprocesada. Adelante. Bueno, es otro toma. Se movió la muchacha, pero se ve ahí un poco el contexto mayor de lo que se vende, ¿no? Adelante. Bueno, ese es, ¿cómo se llama? Epazote. Epazote, sí. Y se fijan que con mano palma, amarrado en palma. Y ahí se ve limón para hacer test de limón y se ve guaje. Adelante. Es guaje otra vez. Esto es verdolaga y se ve un poco de flor de calabaza. Y adelante. Ese es otro. Se me olvida el nombre de este. Es otro tipo de quelite. Y ahí se ve la verdolaga. Pues aquí cilantro, pápalo, yo creo que es romero, no estoy segura de. Pero bueno, son hierbas como de sabor para los caldos y estas cosas. Adelante. Bueno, esto es un tipo de ciruelo. Ay, anoche busqué el nombre, se me olvida el nombre. Le dicen ciruelo, que lo colectan así y se hierve y lo agregan a los frijoles, a los salsas de chile y es muy ácido, es muy rico, es de época seca, es de recolección. Y bueno, creo que es aguacate, hay hojas de aguacate para dar sabor. Huevos de rancho. Adelante, bueno, son calabacitas tiernas. Y esto es en Tehuacán, Puebla. Se me olvida, pero es el botón de una flor que venden ahí. No lo conozco yo, lo conocí ahí, pero no sé, pero es otra cosa que venden en ese mercado que creo que es de recolección. Y creo que es el último entonces, ok. Sí, bueno, muchas gracias y pues espero que no pase demasiado el tiempo. Sin duda muy interesante el tema y tenemos muchas preguntas, pero como les dije, las dejamos para después. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra siguiente conferencista. Ella es Laura Corona. También es profesora investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social, DEAS, ¿sí? Del INA. Sus principales líneas de investigación son antropología de la comida, religiosidad y organización social, epistemología de la antropología y de la historia, descolonización del conocimiento antropológico, religiosidad y minería. Actualmente es coordinadora del Diplomado de Cocinas y Cultura Alimentaria en México, usos sociales, significados y contextos rituales, que ya se viene desarrollando desde el año 2012 en la ENA. Y como les decía anteriormente, conjuntamente con la doctora Wood, han coordinado el libro que ya les mencioné anteriormente. Entonces, Laura, te cedo la palabra para que nos presentes tu investigación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Como les comentaba la doctora Catherine Good, para nosotros es un gusto estar el día de hoy con ustedes.
porque estamos convencidas de la importancia de los trabajos multidisciplinarios, del diálogo entre disciplinas. Y bueno, en la propia ENA, pues estamos en el posgrado de Historia y Etnohistoria. El diálogo entre antropología e historia ha sido muy productivo, no siempre feliz, pero pues así es en todos lados, ¿no? O sea, son los procesos humanos y es parte de la generación del conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estar el día de hoy con ustedes y compartirles algunos de nuestros trabajos, de nuestro proceso de estar buscando cómo acercarnos a la alimentación en México desde una perspectiva antropológica que incorpore las herramientas también de la historia, ¿no? El diálogo con los historiadores, eso es algo que nos interesa mucho y en ese sentido agradecemos mucho a las coordinadoras del Seminario Interdisciplinario de Alimentación, a los 3 coordinadores del seminario, la invitación y a Berenice Cortés toda la intermediación que tuvo para esta sesión. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre este trabajo, lo he titulado La dieta tradicional entre nahuas de Guerrero, una mirada desde la antropología y la nutrición. Y en este trabajo lo que estoy buscando, como lo decía en el texto que les envié, es presentarles algunos de los aspectos teórico-metodológicos de la propuesta que estamos desarrollando en un grupo de trabajo de investigación que encabeza la doctora Catherine Wood y en el que estamos incorporados muchos de sus alumnos de posgrado. La mayoría de nosotros provenimos de la antropología, pero también hay compañeros etnohistoriadores y recientemente se han incorporado al grupo personas de la gastronomía, eh, personas de la nutrición, o sea, a través del diplomado de la ENA hemos incorporado a muchos colegas de otras disciplinas y esto ha enriquecido mucho el diálogo para la investigación sobre alimentación en México. De ONGs, Gentes de ONGs, organizaciones productores. Ajá. Sí, un perfil muy amplio que están muy interesados en el tema. O sea, este tema sin duda ha tenido un crecimiento enorme en su interés a partir sobre todo del 2010 con el nombramiento de la UNESCO, que bueno, voy a mencionarlo más adelante. Pero bueno, entonces voy a tratar aspectos teórico-metodológicos, luego voy a tratar de presentarlos en el caso específico de las huertas de humedad que nos platicó la doctora Catherine Wood y finalmente daré algunas reflexiones finales. También, igual que la doctora, no voy a ir con el texto que les mandé, ¿no? Sino voy a tratar de ampliar un poco algunos puntos. Sí es la base, pero voy a ampliar algunos puntos. Veré, ¿puedes pasarla que sí? Esto es lo que les comenté ahorita, las 3 partes de la exposición. ¿Puedes pasar la que sigue? Este proyecto de investigación que les comento, que encabeza la doctora Catherine Wood, es un trabajo de largo plazo. La doctora Catherine Wood estudió su doctorado asesorada por el doctor Sidney Mintz, un antropólogo norteamericano que ha desarrollado toda una agenda y conceptos para el estudio de la comida desde la antropología de la comida, y que incorpora tanto elementos de lo que es este, lo que es el materialismo histórico como aspectos de las cuestiones simbólicas. O sea, tiene un diálogo académico mucho con Clifford Geertz, sí. Y entonces él propone conceptos para estudiar la alimentación, incorporando el análisis de las relaciones de poder. Entonces él nos presenta 2 conceptos muy importantes, que son el significado interno y el significado externo, y se refiere a cómo las personas decidimos lo que comemos. Entonces hay una forma en que las personas se apropian la comida, pero que está dentro de un contexto donde las relaciones de poder deciden muchos de los alimentos disponibles, de los procesos que siguen y todos estos procesos que incluyen la política, ¿no? Entonces, el doctor Sidney Mintz ha creado toda una agenda y conceptos para la antropología de la comida y la doctora Catherine Wood fue su alumna en el doctorado y ha desarrollado esta línea en la ENA desde el 2000, bueno, yo empecé desde el 2007, pero la doctora tiene muchos años trabajando esta línea y trabajándola con los alumnos en el posgrado. Entonces es un trabajo de largo plazo cuya temática es la alimentación en México, aunque sí tenemos diálogos y se han incorporado análisis sobre la comida de los Andes y de otras regiones. Sí. Y la perspectiva pues es desde la antropología de la comida o de la alimentación,
pero nos interesa mucho incorporar la dimensión histórica. Entonces, estamos en ese proceso de cómo incorporar ambas estructuras teórico-metodológicas para aplicarlas al estudio y dialogar con colegas, ¿no? Como parte del marco teórico-metodológico, bueno, hemos incorporado los trabajos de autores como Audrey Richards, de Jack Goody, Janet Long, Jeffrey Pilcher. Y bueno, supongo que ellos ya los conocen o los han leído. Y quiero detenerme más en Eric Gould, porque de él hemos tomado lo que es su propuesta sobre los niveles en que se puede ejercer el poder. O sea, para hablar de relaciones de poder, no se puede hablar de una cuestión única en un solo sentido, sino hay distintas dimensiones, niveles, actores que están involucrados en las relaciones de poder, y él tiene este texto, eh, Enfrentando el poder, figurar el poder, fue la traducción, pero ahí él hace toda una propuesta de cómo manejar los niveles de, de poder, ¿no? Sí. Y este Distinguished Lecture, eso era una conferencia que se publicó que no está traducido. Entonces es una lástima, pero bueno, los que lo pueden ver en inglés es buenísimo, es una buena síntesis. Y Figurar el Poder, ese libro, era póstumo, ¿no? Era este que salió, sí, se murió muy repentinamente fue muy triste y era un libro que estaba trabajando en el momento de morir, que se publicó y se tradujo al español y creo que en Ciesas, ¿no? Entonces, los dos son propuestas para estudiar el poder. Ajá. Y entonces estas propuestas las retoma Sidney Mintz sí, en sus conceptos de poder para estudio de la comida, pero Sidney Mintz también está tratando más bien, él hace un muy buen trabajo en cuanto a la incorporación de fuentes históricas para el análisis de procesos que tienen que ver con la alimentación. Tiene este trabajo que es súper recomendable, Dulzura y Poder, donde analiza cómo el azúcar pasa de ser un producto que se consume entre las élites a ser un producto de consumo masivo, ¿no? Y cuáles son todas las implicaciones que tienen en cuanto a política, economía, cambio del paisaje. Analiza muy detenidamente todas estas cuestiones. Y bueno, él después, este libro lo hizo en el 96 y en el 2003 tiene esta recopilación de trabajos que ya había publicado en otros lugares, que se llama Sabor a Comida, Sabor a Libertad, donde hace sus propuestas de una agenda para la antropología de la comida y donde hace sus propuestas de conceptos operativos para poder estudiarlo. Otra de las autoras que nosotros hemos retomado para nuestro marco teórico-metodológico es Joan Rappaport, quien hizo este libro Cumbre Renaciente. Y aquí lo que retomamos, ella no trabaja específicamente la comida, pero ella hace una propuesta de la etnografía, ¿cómo se llama? Etnografía histórica. Etnografía histórica. Y entonces, historia etnográfica. Ella lo que nos está proponiendo es un diálogo entre la antropología y la historia, pero en la parte metodológica, o sea, cómo hacer una lectura desde una perspectiva antropológica de fuentes históricas, o cómo hacer preguntas históricas para hacer un registro etnográfico. O sea, ella está tratando de hacer esta combinación metodológica y lo presenta en este libro de Cumbre Renaciente. Y la política de la memoria. Y también tiene otro libro que se llama La política de la memoria, que me faltó poner la foto, pero también son de los aspectos teórico-metodológicos que estamos retomando para hacer esta propuesta. Otro muy importante es Cherry Horner. Ella tiene este texto, que bueno, el título habla sobre la resistencia y el problema del rechazo a la etnografía. Y bueno, más que su análisis sobre si es pertinente o no utilizar el concepto de resistencia para los estudios, lo que nosotros hemos rescatado es la parte metodológica y cómo ella habla de la etnografía o del registro etnográfico como una postura, como una forma de ejercer una profesión, no nada más como un método. Entonces, esto implica que uno tiene que tener una posición y unas consecuencias del trabajo que uno está realizando. Entonces, esto nos ha servido para plantear qué tipo de etnografía hacer. O sea,
metodología central es la etnografía, pero ¿de dónde la tomamos? La tomamos en principio de Bronislaw Malinowski, que nos presenta el método clásico de hacer etnografía. Después retomamos la propuesta de Cherry Horner de que es una postura. Y también tomamos algunos aspectos de Rosana Guber. Nada más que no puse de ella. Y bueno, hemos estado reflexionando sobre qué puede aportar la antropología al estudio de la alimentación en México. Bueno, pues pensamos que desde la parte teórica estamos presentando una contextualización cultural del objeto de estudio. Estamos dando esta dimensión desde la cultura y también de la propia investigación. O sea, nosotros nos hemos puesto a reflexionar sobre todos estos procesos y dinámicas de poder internas en las instituciones y qué tanto afectan, facilitan, obstaculizan o detienen proyectos de investigación. Eso ha sido motivo de nuestras últimas reflexiones que son importantes. También hemos estado reflexionando sobre el conocimiento generado, la importancia de la difusión y divulgación de lo que se genera, y hemos implementado algo que podríamos llamar crítica antropológica de fuentes, o sea, lo que es la crítica de fuentes, pero desde una perspectiva antropológica, hacer una valoración de lo que se está generando y de las fuentes que leemos, pero desde una lectura antropológica y de nuestros propios resultados. Otro aporte que pensamos que damos desde la antropología es la definición de conceptos operativos específicos. En cuanto a la metodología, pues nuestra propuesta tiene como centro la etnografía. La técnica es la observación participante y esto nos permite una perspectiva holística y comparativa. Esta etnografía implica largos periodos de campo en el lugar, implica una relación fuerte con las personas, conocer su idioma, en el caso de Katy, pues el náhuatl, entonces tenemos que conocer el lenguaje, estar temporadas largas para poder detectar todo lo que es la vida cotidiana, lo que es la vida ritual, y ver todas estas imponderantes de la vida que le llamaba Malinowski. Y la perspectiva holística y comparativa se refiere a que, tal como lo ven muchas culturas mesoamericanas, no está separada la economía, la política, la religión, como lo hemos estudiado muchos en la licenciatura o en la maestría, sino que ellos contemplan el mundo como un conjunto, o sea, no lo ven separado. Igual nosotros estamos tratando de presentar esto en nuestros trabajos, o sea, de tratar de no hacer esas divisiones o de hablar de cómo los manejan ellos, que no hacen esa división, y comparativa. Estamos viendo semejanzas y diferencias entre distintas poblaciones, fundamentalmente de tradición mesoamericana, pero sí también hemos visto otros casos. Bueno, para nosotros la etnografía de la comida es una fuente primaria. Estamos generando una fuente primaria que es la etnografía que hacemos y que implica la relación, implica ver la relación entre las personas y su comida, ver a la comida como expresión de la diversidad cultural y biológica, estudiar los procesos relacionados con la alimentación y la comida, o sea, toda la cuestión ecológica, económica, creación cultural, la cuestión política y la organización social. Y también algo muy importante para nosotros, como tenemos una primera formación desde la antropología, es muy importante ver lo que es el patrimonio cultural desde las personas. ¿Qué piensan ellas que es su patrimonio cultural? Y nosotros estamos a favor del uso social de este patrimonio cultural. Ese es un punto que es muy importante y lo voy a rescatar más adelante. Y lo que estudiamos pues son los alimentos, los utensilios, las técnicas de preparación, la propia comida, pero todo como un patrimonio biocultural, y nos interesa ver que no nada más es un patrimonio cultural, sino que tiene que ver con los recursos naturales y por eso le llamamos biocultural. Y también nos interesa ver qué factores están afectando a las cocinas en México. O sea, toda esta incorporación de patrones de consumo de otros lugares, toda esta incorporación de la industria alimentaria, ¿cómo está afectando a las cocinas en México? Nuestra propuesta central, hay autores que hablan de una cocina mexicana, nosotros hablamos de cocinas mexicanas. Entonces, nuestra propuesta central es la existencia de una amplia diversidad de cocinas o tradiciones culinarias. Nos interesa mucho
el uso social del patrimonio cultural, del patrimonio culinario en específico. Las cocinas las estamos entendiendo como conjuntos de conocimientos y prácticas, resultado de procesos de creación cultural. Y nos interesa mucho la relación entre las cocinas y el conocimiento sobre el territorio y los recursos naturales. Por eso esta idea de biocultural. También como parte de la propuesta central nos interesa mostrar... Ay, eso se repitió. Sí. Esta frase de somos lo que comemos nos parece que es muy adecuada porque para nosotros sí lo que comemos es lo que somos en términos no nada más materiales y biológicos, sino también culturales y simbólicos. Esta parte simbólica, ritual, muchas veces se deja de lado en algunas investigaciones y a nosotros nos interesa mucho enfatizarlo. Entonces, como les decía, en México, más que una cocina nacional, existe una diversidad de cocinas mexicanas. ¿Y cómo podemos caracterizar esas cocinas mexicanas? Bueno, a partir de los planteamientos de Sidney Mintz, nosotros pensamos que las cocinas en México tienen un profundo conocimiento de su territorio y sus recursos naturales, que tienen un reconocimiento y que interactúan con los sistemas productivos como la milpa o las huertas de humedad. Y aquí hay que añadir que conocen los recursos naturales también para la recolección, que hay una gran creatividad para hacer un aprovechamiento sustentable de estos recursos y que hay un sistema de transmisión de conocimientos. Este sistema de transmisión de conocimientos tiene varias dimensiones, no nada más es a través de la oralidad, de los cuentos, de las narraciones, no es que sienten a los niños para enseñarles unos conocimientos, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con la experiencia. O sea, los niños aprenden a través de hacer las cosas, de experimentarlas. Y para nosotros es muy importante, hablando de cocinas en México, tener una visión crítica, porque a partir del nombramiento de la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán, por parte de la UNESCO, esto se ha prestado a muchas interpretaciones, a muchos usos, incluso comerciales, y a un manejo poco serio de la información. Entonces nos interesa mucho tener esta visión crítica para que lo que se promueva sean las culturas y sus entornos culturales y no nada más ingredientes o platillos aislados. Cuando estamos hablando de las características de las cocinas en México, y parte de lo que mencionaba Katy en su texto que leí, es cómo los nahuas tienen una preferencia por los ingredientes frescos y por la comida recién preparada, cómo existen especialistas, o sea, tanto en la parte de la producción como en la parte de la cocina, pueden ser cocineras o cocineros, y cómo hay respuestas creativas a los procesos de industrialización y globalización. Eso no lo desarrolla mucho, pero sí tiene la información al respecto y a lo mejor nos puede comentar un poco más terminando esto. Y bueno, eso es como caracterizamos a las cocinas o qué nos interesa ver en las cocinas cuando las estudiamos. Nosotros en nuestro grupo lo que trabajamos son dos vertientes para el estudio de los alimentos y la comida. Uno es los usos de la comida en las actividades ceremoniales. Esa parte nos interesa mucho, pero también nos interesa cómo la comida y la alimentación se ha ido transformando en el contexto de la llamada modernidad. Nuestros principios de trabajo, partiendo de todo lo que les acabo de platicar, es el reconocimiento y respeto a los usos sociales de las cocinas y de los sistemas productivos vinculados a ellas, reconocimiento y acompañamiento de los depositarios del conocimiento. Entonces, por eso cuando hacemos un evento nos ha gustado invitar a los productores, invitar a las cocineras, hablar directamente con ellos, porque ellos son los depositarios de ese conocimiento. Nos interesa, una parte de nuestros principios de trabajo es la investigación, difusión y protección del patrimonio biocultural y el libre acceso al conocimiento generado. Así lo puse tal cual en el texto y luego me puse a pensar, bueno, libre, pero sí tiene que tener ciertas normativas porque hay que tener una ética, por ejemplo, de los nombres
de los interlocutores con los que trabajamos, que antes les decían informantes, pero sí hay ciertos cuidados éticos en cuanto a al libre acceso al conocimiento, pero en general ese es nuestro. ¿Me puedes pasar la? Y bueno, esa es la parte que estamos trabajando sobre la antropología, pero en esta presentación quería yo incorporar la parte de la nutrición, porque es otra de las formaciones que tengo. Estudié la licenciatura en dietética y nutrición, y entonces la he incorporado en los trabajos, y me interesa darles unos puntos sobre la nutrición para también valorar desde otra disciplina estos procesos de la alimentación. Antes de empezar, pues les quiero comentar de la nutrición clínica en México. En México hay nutrición humana y nutrición animal como disciplinas académicas. De la nutrición humana existen varias también especialidades. Yo estudié la nutrición clínica, que se refiere a estudiar a los procesos alimentarios de las personas en términos de su relación con la salud, y utiliza parámetros predominantemente cuantitativos: peso, tallas, circunferencias, gramos que se comió de proteínas, de grasa, criterios predominantemente cuantitativos, aunque sí hay algunos cualitativos. Establecen rangos de normalidad que también históricamente se han modificado. Entonces hay pesos y tallas adecuados por edad, género, y hay toda una discusión porque se utilizaban parámetros extranjeros, y en los 80s, por ejemplo, Ramos Galván incorporó unas tablas de medición para niños mexicanos. Entonces ha habido todo un trabajo sobre esto. La nutrición clínica también se encarga de hacer recomendaciones, o sea, de decir cuántas kilocalorías son recomendadas para cada grupo de edad, y manejan un concepto de salud de enfermedad que es medible. Pues podemos saber niveles de salud y riesgos. Entonces, de acuerdo a esas mediciones, se pueden establecer acciones para la salud en distintos niveles: nivel primario, secundario, terciario, prevención, curación o paliación. Son varios niveles que se manejan. Y, y entrando ya directamente a cómo vería entonces esa nutrición clínica, estos sistemas de alimentación, la dieta tradicional de los nahuas Guerrero. Bueno, entonces lo que quise presentar fue una comparación en cómo los occidentales, que es una cosa súper ambigua que se maneja. O sea, no podemos hablar de un grupo occidental, pero sí podemos hablar de una ciencia desde lo occidental. Y bueno, desde estos conceptos occidentales, los alimentos son vistos como bienes explotables en general, mientras que los nahuas de Guerrero los ven como elementos de la naturaleza, al igual que el hombre. O sea, el hombre forma parte de ese sistema, y es un sistema recíproco. Es un sistema donde el hombre toma, pero también da y trabaja. La salud, desde la perspectiva occidental, se habla de un proceso salud-enfermedad que tiene forma de medirse, pero entre los nahuas de Guerrero se habla de un bienestar amplio, y este bienestar amplio no es nada más individual, sino que es colectivo. Entonces, y no nada más colectivo las personas, se habla también de la naturaleza y de todas las entidades que nos platicó la doctora Ruth. Entonces, eso es el colectivo, y es un bienestar amplio que los contempla a todos. El concepto de trabajo entre los occidentales, esto no es, ¿cómo decirlo? Es como un resumen. O sea, no quiero decir que todos seamos así, ¿no? Pero entre la cultura que hemos llamado occidental, el trabajo se ha visto como un medio de subsistencia, eh, algo que no se disfruta mucho, y entre los nahuas de Guerrero es un espacio de reciprocidad, de flujo de energía. O sea, uno trabaja por amor, por cariño a las personas, para transmitirles su energía, para compartirla con ellos, porque ellos también nos las han compartido. Entonces es algo recíproco, y es algo de afecto, y no es un amor romántico, como también estábamos analizando en otras circunstancias. Y además involucra muchas cuestiones estéticas. O sea, el trabajo no nada más es cumplir, producir un alimento para comerlo, no, sino producirlo de una manera estética. O sea, porque estamos alimentando no nada más el cuerpo, sino el alma, si le queremos llamar alma, ¿no? Pero estamos alimentando no nada más el cuerpo biológico orgánico, sino otras situaciones
y es la expresión de la persona. Ajá. A través del trabajo, el producto del trabajo es lo que tú eres, ¿no? Exacto, sí, la persona no es por lo que tiene como en otros lugares, sino es por lo que ha hecho, por lo que ha dado, por los demás. Y entonces el conocimiento en la sociedad occidental por lo general es visto como una fuente de poder, y entre los nahuas de Guerrero es un recurso colectivo que les permite reproducir esta organización social y este sistema. La dieta ideal desde la nutrición clínica debe ser suficiente, variada, agradable a los sentidos y libre de elementos dañinos, tanto en términos de productos químicos como de productos que causan enfermedades, bacterias, hongos, a eso me refiero. Y entre los nahuas de Guerrero, la dieta ideal es un alimento para el cuerpo y para el alma, para la persona y para el grupo, pero no nada más las personas, sino todas las entidades. Desde una perspectiva clínica de la nutrición, la dieta tradicional náhuatl se puede ver como suficiente. Esto no quiere decir que no haya personas con desnutrición o con otros problemas relacionados con la alimentación, pero que en general, visto nada más qué alimentos incluye, son suficientes. En términos de... Ay, en términos de calorías, de proteínas, la combinación de maíz con frijol satisface la necesidad de proteínas de origen animal o compensa la falta de consumo de proteínas de origen animal, porque como sabemos existen 8 aminoácidos que el organismo humano no puede sintetizar por sí mismo y necesita tomarlos de fuera, y entre los preescolares son 10, y estos 10 aminoácidos están presentes en todos los productos de origen animal y no están todos juntos en un producto de origen vegetal, pero cuando combinamos cereales y leguminosas se completan estos 8 o 10 aminoácidos que se necesitan para tener los aminoácidos necesarios que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. Entonces, en este sentido, la dieta de los tradicional náhuatl es suficiente, es completa y además es variada. Y eso es algo que muchas veces en las ciudades o en las sociedades urbanas ya no tenemos tanto. O sea, cuando recurrimos a sitios de abasto como son los supermercados, donde los productos son muy acotados, donde no hay temporadas, o sea, todo el año podemos encontrar los mismos productos, y donde recientemente se han incorporado muchos productos chinos y de otros lugares, entonces estamos quitándole diversidad y variedad a nuestra dieta, y eso sí lo tienen los nahuas en Guerrero. Y esto a corto plazo no se ve, pero a largo plazo, o sea, todas las cuestiones de aporte de vitaminas y minerales, a largo plazo sí son perceptibles en la incidencia de enfermedades. La dieta además es agradable a los sentidos, porque les preocupa mucho la cuestión de prepararlo en el momento, de que está en la temperatura ideal. O sea, la esposa está esperando a que llegue, sabe cuándo va a llegar el marido para terminar en ese momento de hacer la comida y esté en óptima temperatura. Entonces sí, cuida mucho estos aspectos, y libre de elementos dañinos. Hasta hace poco tiempo podría considerarse que sí, ya están incluyendo cuestiones químicas para la producción. Pues algunos empiezan a poner, ¿no?, fertilizantes en las huertas para no tener que ir a las cuevas a buscar. Sí, se están incorporando. El guano de los murciélagos y cosas así, ¿no? Y bueno, a manera de reflexiones finales, pues algo que nos interesa platicar en la discusión es cómo la dieta tradicional de los nahuas de Guerrero ha ido incorporando elementos de la modernidad y qué impacto ha tenido esto en su bienestar, no digamos salud o enfermedad, sino en su bienestar, y cómo los ha afectado el contexto, porque hay procesos graves de contaminación que han provocado la reducción de su producción, y eso los ha obligado a migrar. También hubo este proceso de la presa que a lo mejor les puedes platicar, un proceso muy fuerte viene ahí en el texto también sobre la presa y otros que han afectado el contexto. Y bueno, enfatizar que nuestro interés está en
aportar a través de la investigación multidisciplinaria. Entonces, que nos interesa muchísimo entablar diálogo con colegas de otras disciplinas para enriquecer lo que son los trabajos y con eso aportar algún tipo de solución a los problemas, graves problemas que está viviendo nuestro país en este tema. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ambas ponentes. Sin duda hemos aprendido mucho de sus presentaciones y sin duda tenemos puntos en común en cuanto a lo que intentamos desarrollar en este seminario. Sin duda, desde el rescate de los alimentos que nosotros hemos llamado primigenios o ancestrales y con una visión desde problemas actuales, ¿sí? Voy a ceder la palabra a nuestros integrantes, particularmente comienzo cediendo la palabra a aquellos que están en línea. Tenemos 8 participantes en línea. Saben, tenemos gente desde Brasil, de Colombia, Gisela que se encuentra en Estados Unidos, en San Diego, desde Bolivia. Entonces voy a ceder la palabra porque supongo yo que es más apremiante el tiempo para ellos que están ahí conectados, ¿sí? Entonces, si hay preguntas, les pido, por favor, que... a ver, Bere, si me ayudas, creo que hay que cerrar los micrófonos para que dejar... Si desean hablar, nada más que lo hagan. El que desee tomar la palabra, entonces, puede abrir su micrófono. ¿A quiénes tenemos en línea? No. Tenemos a Ana Bárcena, Silvisa de la Monsalve, Edwin Arias, Gisela Moncada, Elena Pradilla, Henria Mejía, Judith, Laura Caso, Carla Quiroz. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, Gisela, adelante, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos también quienes recién se incorporan. Bueno, les agradezco muchísimo a la exposición que nos hacen de estos trabajos. Realmente ilustran mucho un pensamiento que a veces tenemos como que si esto pasó hace mucho tiempo y ver comunidades que actualmente están trabajando de esa forma. En ese sentido, agradezco mucho esa aportación. Yo pensaba un poco cuando leía los textos y ahora con la presentación que hacen, un poco solamente es como abrir el debate o hacer esta reflexión. Estos modelos que ustedes nos presentan de cultivo y esta manera como es parte de esta cultura, como dicen ustedes, la parte, digamos, occidental que está como un poco más ajena, ¿no? Yo voy a comer, voy al súper, regreso, traigo las cosas, preparo. Ellos es parte de su cultura, preparar y hacer toda esa cosecha, el cultivo y tal. Mi pregunta va un poco más con lo que Laura expuso al final y que brevemente señaló sobre la nutrición clínica. Y un poco, sé que es complicado porque por eso se necesitan grupos interdisciplinarios. Ustedes no son médicas como para hacer esa evaluación, pero ¿qué tanto a veces no pensamos un poco romántico en este sentido de estas dietas? Me queda claro que son variadas y si pensamos lo que comemos hoy día, los que estamos en ciudades y lo que coma en el campo, podríamos una lista de cuánta variedad tenemos, eso es cierto. Pero luego también yo entiendo que es difícil medir porque, como mencionabas, Laura, y bueno, yo soy de formación antropóloga física, entonces alguna vez hicimos trabajo de campo y lo más que puedes hacer es tomar pliegues, estatura, pero volvemos a lo mismo, son métricas, digamos, pues desde la medicina obviamente, porque es lo más que tenemos para cuantificar algo, para medir algo, porque de otra forma se vuelve muy subjetiva medir la salud. Lo que quiero saber es qué tanto están bien alimentadas en el sentido, tú mencionabas en el texto, no van a presentar las enfermedades estas poblaciones que tiene una gente occidental y que además come todos los alimentos procesados, ¿no? Como obesidad, diabetes, no la van a presentar porque no comen eso. Pero quisiera yo pensar qué otras cosas sí presentan, ¿no? ¿Qué otras enfermedades sí podrían presentar? Esto lo digo como para ampliar el marco y no quedarnos a veces con la visión tal vez un poco más romántica de que sabemos que comen más natural, sí, pero también sabemos que a veces hay alimentos que no pueden incorporar.
El tema de la carne ya sé que es todo un debate porque está también las dietas vegetarianas que han ahora demostrado que también la combinación, como lo mencionabas tú, de algunos alimentos pueden generar las proteínas que no podrían tener de la carne. Pero solamente como saber como un balance sobre de qué sí se enferman, porque algo tendrán, no lo sé, como cualquier sociedad, o cuál sería la parte más vulnerable a partir de la alimentación en el estado de salud. Sería todo. Muchas gracias. ¿Contesto? Quiero que vayan contestando. Uno a uno, ¿no? Ajá. Sí, sí, sabía que tenía este riesgo de presentarlo tal vez como una panacea o decir de manera, como bien dices, romántica, la dieta ideal es la dieta tradicional náhuatl y bueno, no era mi intención, pero agradezco mucho la pregunta porque es necesario decir que de las enfermedades que padecen son sobre todo las infecciosas, eh, que sí hay desnutrición y que hay que, como también platicamos, o tú has comentado y yo les comenté también, estos parámetros para medir el bienestar, que por un lado le llaman salud de enfermedad. Hay que pensar también que estos parámetros también están vinculados a un ideal que privilegia una vida larga y que habla de la juventud como el estado ideal de las personas. Entre los nahuas no hay esta idealización hasta donde tengo conocimiento, sus promedios de vida son inferiores en número de años, pero entonces ahí, ¿qué es lo que valora una población? Para ellos lo importante es la calidad de vida, no como nosotros la entendemos, sino la calidad de vida en cuanto a lo que pueden producir y a digamos, la felicidad, hablemos en términos de lo que pueden llegar a tener en bienes o en años vividos, sino en otros conceptos, ¿verdad, Katy? Que es tienen otro concepto. Sí. Hay mucha gente muy longevo también, o longevonos. Sí, yo creo que lo que se está viendo ahorita es el impacto de la alimentación urbana, la comida chatarra, refresco, todo esto, sobre estos grupos cuando migran o la misma llegada por el crecimiento de la infraestructura. Cuando abren las carreteras en esa zona en los años 70, 80, y luego la autopista del Sol, entonces ya es una inundación de llega la Bimbo, llega en la Coca, la Pepsi, todo. Entonces se dispara el consumo de esto. Ese es un tipo de problema. Ahí se está notando por haber introducido tanto una diferencia entre la gente mayor que no ha comido eso, que lo come pero ya mayor, y la gente que desde chico, que los niños que los criaron con Coca-Cola en el mamila, ¿no? En el biberón. Pero ese es un tipo de problema. Y otro tipo de problema sería la situación de la gente antes de comer los alimentos que adquieren ahora fuera de la comunidad. Yo creo que se necesita buenos estudios. Realmente son temas que habría que trabajar con la herramienta. Bueno, para nosotros como científicos nos interesa esto, ¿no? La herramienta de medición. Pero el otro punto cualitativo que menciona Laura es muy importante y es lo que vemos nosotros, porque la capacidad de trabajo de la gente es muchísimo mayor que nosotros, ¿no? Y ellos cómo perciben lo que es el bienestar. Entonces, son diferentes factores que lo determinan para ellos. Sería interesante tomar los datos demográficos, pero sí, definitivamente, antes mujeres se morían de parto por hemorragias porque daban luz en el pueblo y todavía pasa esto, aunque menos, pero también se muere mucho en los hospitales de otra causa, ya no es por hemorragias, sino digo, no sé, habría que ver. Y sí, enfermedades infectuosas, ¿no? Que piquete de alacrán para niños era muy importante. Pero tampoco en esa zona es el modelo de la desnutrición grave que sí se ve en la montaña, por ejemplo, en ciertas regiones rurales, ¿no? Es una zona relativamente próspera históricamente y por esos sistemas productivos tengo la impresión que estaban bien alimentados. En mi trabajo de campo, cuando empiezan a llegar, cuando ya abren los caminos y empiezan a llegar los médicos que hacen servicios sociales los mandan a los pueblos de indígenas un rato.
Realmente decían, lo único que hago aquí es piquete de alacrán, de vez en cuando algún niño con diarrea, pero realmente la gente hasta se sorprendían. Están mejor aquí de lo que yo he visto en la ciudad. Ahora, esto sí está cambiando porque la diabetes ya con la comida chatarra está entrando fuerte en esas comunidades. Entonces, eso es lo que habría que trabajar, ¿no? No sé si esto ayuda. Sí. Bueno, La algo pregunta. que sí se ha visto es que las personas que tienen el tipo de sangre O positivo tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes cuando no acostumbraban consumir azúcar y de pronto aumentan mucho su consumo. Hay algunos estudios, bueno, son en pequeñas poblaciones y se ha visto esto. Entonces, este grupo de poblaciones son más propensos a desarrollar el síndrome metabólico, la diabetes y todas las enfermedades que están relacionadas por una carga genética que se está estudiando. Algo que agregar, este interés en usar medidas cuantitativas para poder calcular el bienestar. Yo no trabajo en nutrición, pero lo que entiendo por Laura y por otras personas es que es esa búsqueda de cuantificar, entonces eso exactamente, cuántas proteínas se consumió, cuánto de esto, cuánto del otro. Muchos de estos alimentos no caben dentro de esto. Yo recuerdo unos estudios de nutrición. ¿Cuánto carne consume en la semana? ¿Cuánta leche consume en la semana? ¿Cuánto huevo? Pues no, pero nadie pregunta cuánto guaje come, cuánto quelite come, porque o qué comieron en el último mes, pero no ven el ciclo de un año, de 2 años, ¿no? Porque son cosas que cuando están ciertas cosas pueden comer 3 veces el día, casi diario, ciertos quelites y desaparecen y hasta el año que entra las hay. Luego puede tener un rato que no hay casi ninguna verdura, luego llega otro. Entonces, es otro patrón de alimentación que no es fácil de cuantificar. Entonces, pues traemos en mi caso, lo que he observado en trabajo de campo sobre otros temas, pero como uno registra todo eso, ahora ya uno ve, pues es un tema, el material también tiene su valor. Pero habría que buscar estrategias de investigación que tomen en cuenta eso, además de los otros factores, ¿no? Que sí manejan los de nutrición. O los médicos. Más preguntas del otro lado, digamos. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Podría ¿Te hacerla? presentas, por favor? Claro, yo soy Dora Monsalve Parra, yo soy antropóloga. Agradezco mucho la invitación a esta conferencia y especialmente la intermediación a la doctora Elena Pradilla. A mí me interesa mucho entender en un sistema agroalimentario como este, que tiene un ecosistema, digamos, difícil para la adaptación de semillas, cómo se puede o cómo pudieron comprobar, digamos, la adaptación o el deterioro de ciertas variedades, cómo se podría analizar allí en este sistema que es un poco difícil para la supervivencia, digamos, de las mismas semillas. No entiendo exactamente la pregunta, que cómo... Es decir, cómo las comunidades nahua pueden, digamos, conservar variedades de las plantas que cultivan allí en un sistema que es un poco, entiendo que es un ecosistema de bosque seco, y que hay una precariedad, digamos, en términos del agua, porque entiendo que que el sistema solamente se puede practicar en unos cuantos meses, como 4 o 5 meses, donde tienen alimento. Entonces, me preguntaba qué resistencia tiene este tipo de semillas, o cuál es la percepción de los nahuas frente a las variedades tipo semilla que existen en estos ecosistemas. Sí. Bueno, sí, es muy buena pregunta porque obviamente la semilla y la selección de la semilla y la conservación es fundamental. Pues lo han logrado, pero es importante que se sigan cultivando porque si dejan de cultivar a través de los años se van perdiendo las variedades de las semillas.
con el maíz, lo que me llamaba la atención, eso es mucho mujeres que conservan las semillas, ellas son las que escogen y lo guardan, y hasta tenían estas semillas de tal terreno, como mencioné que tienen diferentes terrenos, que van desde 500 metros a nivel de mar, vamos a decir, a 9 metros, no serían los más altos en esa zona. Entonces, esto es para sembrar junto al río porque son, bueno, no lo dicen, pero son de arena. Y hay otros que son diferentes para el cerro. Entonces, la gente hasta conservaba en la misma región, de no mucha distancia, tenían, bueno, yo creo que todavía los tienen, pero por ejemplo, mencioné que en los últimos 10, 15 años siembran menos la milpa, hay menos cultivo de las huertas, aunque sigue habiendo. Entonces, el peligro es que se pierden estas semillas y aparte está todo lo de esos semillas que están introduciendo, ¿no? El genéticamente modificado y las semillas híbridas. O sea, la presión sobre la semilla por esas empresas multinacionales es muy fuerte, es una gran preocupación, porque si se pierden esa variedad de semillas, se pierde esta posibilidad, ¿no? A largo plazo. No sé si esto, ahora, específicamente, como es una zona seca, lo más importante es que no lo comen los ratones, y bueno, tienes que tener cierto excedente para poder guardar la semilla, no puedes consumir todo, siempre tienes que poder tener producción para poder conservar. Hay mucho intercambio de semilla, eso sí, todo el mundo anda, ay, esa es mi comadre, fui a verla, y oye, mira, siembra esto y siembra el otro, oye, no tiene semilla de esto, y entre pueblos también se va dando mucho ese tipo de cuestión. La gente trae de su pueblo semilla y lo intentan sembrar en otro lado, si no están en su pueblo y vienen en otro lado, aunque sean en macetas o en un terrenito pequeño hecho en una semilla. O sea, es una cultura donde les gusta cultivar y hay ese interés, pero sí, pues es un aspecto importante. Gracias. Más preguntas, Elena, Laura. Sí. Hola, ¿qué tal? Si me permiten. Muy buenas tardes, un gusto participar de los seminarios y bueno, quedo asombrada al ver las similitudes de este otro lado de Bolivia, ¿no? Cuando hacían las presentaciones, podía fácilmente identificar algunas características que también se repiten. No soy del área de antropología, pero puedo resaltar algunos aspectos que hacían énfasis. Por ejemplo, aquí se utiliza el concepto de vivir bien. Vivir bien en el sentido de que está el concepto holístico, ¿no? De que vive en armonía con el medio, la naturaleza, de una manera muy amigable. Y se está tratando de rescatar, sin embargo, esos conceptos son también conceptos que son difíciles de medir, como también indicaban las expositoras, son más aspectos cualitativos, por así decir. Vivir bien puede ser entendido para una persona de una manera y quizá para otra persona de otra manera, ¿no? Me pareció muy interesante cómo esa comunidad subsiste y mantiene la cultura en ese aspecto, en el tema Bolivia también. Sin embargo, las tendencias están haciendo que estos hábitos vayan cambiando un poco, ¿no? Como mencionaban también, atendiendo un poco al tema de la comida chatarra y otro tipo de conceptos que de alguna manera perjudica y trae consigo algunas enfermedades que son enfermedades nuevas, aunque no tenemos aún de manera muy acrecentada, pero sí se está observando, por ejemplo, que el tema de la obesidad está incrementando. Creo que no tanto como en México, que creo que es uno de los países, por lo menos en Latinoamérica, con mayores índices de obesidad. En Bolivia no tanto así. Sin embargo, ya se va percibiendo, ¿no? Temas relacionados como el diabetes mellitus, que también ustedes comentaron, y se va viendo, ¿no? Estos nuevos cambios. Y bueno, las tendencias también, ayer estaba en un evento y se hablaba de las tendencias de las empresas agroindustriales y y lo que implicaría más ese cambio que también lo mencionaban las expositoras, ¿no? De pasar a lo que es una diversidad en el tipo de alimentación que vamos consumiendo, a productos que de pronto en el mercado o en el supermercado hoy en día son más generales, que hacen que nuestra alimentación no sea tan diversa, ¿no? Entonces son elementos muy interesantes que he podido
recibir y rescatar de las presentaciones y me permitieron identificar muy fácilmente con la realidad boliviana. Y la última consulta que hacían sobre los granos, también la respuesta me llevó es la manera en que aquí van recuperando un poco, ¿no? Manteniendo la diversidad. Bolivia es muy diversa, muy rica en biodiversidad. Y la gran diversidad que se ha mantenido, por ejemplo, en temas de quinoa, incluso en temas de maíz, papa, ha sido precisamente el manejo que han hecho estas comunidades o los campesinos en mantener esta diversidad, recolectando los mejores productos o las mejores semillas que les dieron en ese entonces y las guardando, ¿no? También creo que la forma en que guardan es muy parecida a la que también comentaron, que es básicamente poner en recipientes, en este caso allá se utiliza mucho el barro en el altiplano, y las condiciones climatológicas ayudan mucho porque la humedad es bastante reducida y también la temperatura. Entonces esto favorece de que precisamente los productos puedan mantenerse y en una próxima estación pueda utilizarse para hacer los cultivos, ¿no? Se han hecho mejoramientos interesantes, manejos genéticos, por así decir, mejoramientos que han podido rescatar variedades o especies muy interesantes e importantes con cualidades que incluso ahora se las va estudiando, ¿no? O contra condiciones climatológicas adversas, por ejemplo, sequías, temperaturas, incluso plagas, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy interesante y me he podido identificar mucho en las presentaciones que han realizado. A ver, ojalá algún día podamos hacer algún proyecto, reitero, aunque no soy del área, y más bien rescatar esa experiencia de las personas que trabajan en estos temas y hacer un estudio quizás similar de este otro lado de Sudamérica, ¿no? Un gusto, gracias. Gracias, Laura Corona. Tomado la palabra Basilisa. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan? Sí, pues. Hola. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este seminario. Gracias, Toposaus, gracias, doctora Enriqueta. Al estarlos escuchando a todos ustedes. Chicos, vale. ¿Me escuchan? Elena, por favor, cierra tu micrófono por ahora mientras nos pregunta Basilisa. Ok. Bueno, pues les decía que fue muy grato ver que tenemos muchas cosas en común. Yo soy de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAM y bueno, es muy grato ver que coincidimos en algunas cosas en estudios que se han realizado aquí en la facultad. Y me llama mucho la atención y con felicidad pude ver que en estos lugares que ustedes estudiaron, bueno, las ponentes estudiaron, todavía pueden comer diverso y además cosas que nosotros que vivimos en la ciudad ya no tenemos ese privilegio, ¿no? Particularmente me llamó muchísimo la atención el caso de los tomatillos que secan para posteriormente consumirse y me gustaría saber si saben en qué tipo de preparaciones los utilizan. De la misma forma, me gustaría saber si además de chapulines existe algún otro insecto que se ha recolectado. Entonces, otros insectos, menciono en el trabajo el humil, que también en esta zona, el humil es, y luego en esta zona no comen ni gusano ni hormiga, pero hay regiones donde sí, acá lo principal de los insectos, pero en México hay una gran tradición obviamente, entonces varía. El tomatillo. El tomatillo, sí. Es riquísimo, realmente. Y pues se usa, ellos cuando lo van a consumir, hacen salsas entonces es durado el comal, o sea, no lo rehidratan. Mucha gente dice, oye, ¿por qué no lo rehidratan? No sé, digo, lo hacen en el comal, así, y luego se desmonta de nuevo y se hace y luego se muele
También la salsa es seco, que es chile criollo, diferentes tipos de chile rojo seco también, molido en molcajete, y luego con el tomate le ponen un poco de sal. Es riquísimo. Puedes poner muchas comidas, ¿no? Como sazón. Pero normalmente la salsa luego con tomate y lo agregan al pollo con chile y le y esas son de las cosas que si van migrantes a Estados Unidos buscan a alguien que lleva de contrabando un poco de ese tomate porque se puede conservar. O sea, es algo muy, muy importante en la dieta local. Okay, Casi no sé cuánto lo puedes comprar, pero no es fácil de conseguir fuera de la zona y si alguien te lo regala, no es comercial. Ok, muy bien. También me gustaría saber si dentro de las investigaciones que están realizando han planteado o han realizado o buscado la forma de determinar cómo los apoyos gubernamentales que se les dan a las familias en el campo podrían de alguna manera estar propiciando la pérdida en el uso de algunos ingredientes como uso y además siembra de algunos ingredientes de los que ustedes hablaron. Que no es que como las políticas, por ejemplo las canastas básicas y eso, a los ingredientes que se empiezan a perder. Bueno, tuve la muy buena fortuna de conocer a fondo la región antes de todo esos programas. Sí sé que y han llegado un poco tarde a esta zona. Sería también los últimos 15 años. Y es a través de comunidades, ¿no? Que andan dando estos polvitos y dan a los animales. A la gente no les gusta estas cosas. Sí, pero no es como algo que valoren para la alimentación. Sí tiene más la comida chatarra, ¿no? Que llega a la Bimbo y llegan estas compañías y regalan y en la escuela y el Maruchan, por ejemplo, que en todas partes es horrible, ¿no? El refresco siempre es y aunque ya se ha convertido en consumo cotidiano, pero yo siento que estas políticas de gobierno, especial no han impactado tanto como las empresas privadas. Y luego cuando van a la ciudad, entonces encuentran otros tipos o van a Estados Unidos. Ese es un super. Pero sí cosas. Pero no, ahí en esta zona en especial que da el gobierno, inclusive hay cierto rechazo. Si lo da el gobierno se anuncia ¿no? O sea, no confían mucho en esa zona, ¿no? Hay un rechazo a eso, ¿no? Que yo pienso que porque además lo dan y luego lo quitan, entonces de repente llega y está de repente ya, y luego llegan a los años otra vez, entonces como que no es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Sería todo. Si puedes cerrar tu micrófono, por favor, y que lo abran. Basilisa, no olvides cerrar tu micrófono. Edwin Arias. Sí, muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Edwin Arias, soy ingeniero agrónomo y antropólogo. Estoy precisamente aquí acompañado de Alejandra Gómez, también antropóloga. Hacemos parte de la Asociación Etnográfica y Cultural Ouroboros Colombia. Hemos comentado precisamente la importancia de este tipo de escenarios para socializar el conocimiento de estas investigaciones tan importantes, precisamente a raíz de los estudios etnográficos que se vienen realizando en estos momentos en todas nuestras comunidades. Una de las preguntas que tenemos va precisamente a ese enfoque sistémico y holístico que se han venido implicando en las investigaciones, y nos gustaría saber precisamente si se han encontrado asociaciones específicas entre la cosmovisión
las prácticas agrícolas, la protección del entorno y la preservación de los hábitos alimentarios tradicionales en las investigaciones que han realizado entre estos grupos indígenas. Sí, muchísimo. Es un tema que hemos trabajado mucho. Hoy enfatizamos, como no conocíamos bien el público, bueno, en mi caso sobre todo, yo enfaticé mucho la parte de la ecología, la técnica, lo de los conocimientos, porque realmente hasta que uno se meta, entendemos la complejidad que es manejar estos sistemas. Parecen primitivos, sencillos, hay hasta desprecio hacia estas prácticas como de gente que no sabe la agricultura científica, cuando hay un enorme conocimiento. Por eso mencioné el concepto que ha manejado la doctora Broda para esos conocimientos en la época prehispánica como observación de naturaleza. Para distinguirlo de la idea de la ciencia occidental. Pero sí, esto implica integración plena con cosmovisión, prácticas religiosas, conceptos de persona, y sí, en el texto menciono que el uso ritual y también de distribución y regalos recíprocos a nivel comunidad y a nivel regional es un factor de motivación importante para mantener estos sistemas y sobre eso pues sí, hemos trabajado mucho también por el otro lado. Sí, que incluso lo hemos encontrado en pueblos de la Ciudad de México, así que eso llama la atención, ¿no? O sea, pensamos, cuando hablamos de esta cosmovisión o de estos sistemas relacionados con la tierra y la naturaleza, nos vamos a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y en la propia Ciudad de México lo hemos encontrado, al menos yo he estado trabajando en pueblos de Coyoacán, Álvaro Obregón también, y hemos encontrado estos sistemas de conocimiento de los recursos naturales, que entre todas las casas todavía tienen predios donde están disponibles plantas medicinales, donde están disponibles plantas que se utilizan para las celebraciones, y donde se mantiene este conocimiento y está muy relacionado con las fiestas. Ellos ya están incorporados en el sistema productivo y tienen trabajos, pero la mayoría se dedican a servicios que les permiten, por ejemplo, plomería, carpintería, cuestiones que les permiten un horario un tanto flexible o una temporada de trabajo manejable por ellos mismos para poder desarrollar trabajos para las fiestas o para estar viendo estos predios donde pueden recolectar distintos recursos, y en su comida cotidiana todavía integran productos de recolección o tienen en sus propias casas alguna macetita con epazote o lo que sea. Y en las ofrendas hemos visto muchos platillos que ya no son comunes, pero que están recordando toda esa forma de relacionarse con la naturaleza. Ellos eran productores de flores, entonces todavía tenían unos canales donde incluso podían recolectar pequeños peces o renacuajos, y esos son productos que cocinaban. Entonces se están haciendo algunos recetarios sobre esto, de lo que se consumía en estos pueblos de Coyoacán. ¿Puedo dar un ejemplo de la importancia? En la zona, en esta región, es una región de aproximadamente 60,000 habitantes nahuablantes y son 22 pueblos, y es una región extensa y muchos pueblos que colindan que tienen prácticas muy semejantes, ¿no? O sea, no es una comunidad aislada. También ayuda a la reproducción de la cultura de esas prácticas porque no es pueblo aislado, sino que es todo un conjunto, ¿no? Que es parte de la cuenca del Balsas. Pero los difuntos llegan el 28 de septiembre en la fiesta de San Miguel. Hay una ronda de ofrendas y es un mes de muertos, no es un día o 2 días, que era la concepción de la época prehispánica. Y las ofrendas de Todos Santos, que es 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, son de despedida. Entonces, la idea es que los difuntos están todo el mes y están en la casa. Entonces, durante este mes de octubre, que coincide con la cosecha, preparan muchos platillos a nivel de grupo doméstico que le gustaban a los difuntos. Entonces, como que ya están aquí los abuelos y, bueno, los padrinos y los difuntos, preparan comidas para ellos o las almas de los niños, hay ciertas cosas para niños. Entonces, hay preparación no solo para las ofrendas, digamos, monumentales o grandes, vistosos que conocemos, sino todos los días.
Entonces, luego la gente, o sea, es un momento importante porque hay que darle a los difuntos lo que ellos comían. Entonces, si en otro momento no lo hacen, pero lo preparan en este momento. Y es cuando lo enseñan a la gente, a los niños o a la gente joven o la nuera que acaba de integrarse en la casa, mira, vamos a hacer tal comida porque a él le gustaba a no sé quién. Entonces, sí, estas ideas son fundamentales para la memoria histórica y la transmisión. También el conocimiento de parentesco, porque entonces se habla de la persona, su vida, qué hizo, cómo fue, cosas buenas y cosas malas, o sea, de todo, ¿no? Reclamos, también reclaman al alma de la persona, o sea, se mantiene la relación viva en ese periodo, ¿no? Sueños. Bueno, muy interesante y me gustaría saber si han encontrado algún tipo de regulaciones o restricciones en el manejo del territorio y el paisaje igualmente que esté asociado precisamente a la preservación del entorno. No tan explícitamente. Es una zona donde los recursos no tienen mucho valor comercial, y digo que bueno, porque no hay mucho interés en gente de afuera de invertir, o a diferencia de otras regiones donde sí es más ameno a que alguien de afuera, un empresario, llegue y trate de poner. Y como la población, yo lo que siento en esta zona es una especie de que se autorregula bastante bien y se autorregulaba bastante bien, porque las familias más grandes pueden explotar más, pero las familias más pequeñas no, pero conforme a tus necesidades lo ocupas, porque no es buscar excedentes para vender, sino es lo que tú necesitas, y no es una zona con grandes escaseces de recursos, porque no son recursos interesantes de intereses ajenos. Entonces, no se dieron, por ejemplo, en la época colonial, en el 19, no se dieron haciendas, había ganaderos, y en general lo que hacían los ganaderos era traer el ganado, encargarlo a gente de los pueblos para que lo pastorearan y lo cuidaran, pero no llegaban ellos a tomar esas tierras directamente. Sí hubo un poco de concentración de tierras y esto. Entonces yo siento que las condiciones, los intereses económicos que conducirían a una sobreexplotación no están ahí. Y también sí es una válvula de escape la migración. Y algo que ha ayudado mucho, que es chistoso, es la estufa de gas. Como ya compran gas, porque con la población que ha crecido en el siglo XX, en los 70 hubo una crisis de leña, porque sí hubo una sobreexplotación de leña. Si cocinan todo con leña, se consume muchísima leña, es increíble la cantidad. Y es una zona de bosque tropical seco que no hay tanta leña. Pero ahorita, como ya están comprando gas, y ahora la leña es para uso ritual y festivo más que otra cosa, eso ha ayudado, entonces está recuperando parte de la zona que estaba sobreexplotado. Entonces ahí sí siento que la modernidad ayudó, y la gente lo ve, o sea, la gente mismo dice, mira, ya hay más, y están regresando algunas especies en cerros donde antes cortaban mucha leña. Entonces también tiene sus ventajas, pero en esa zona, ahora, yo creo que hay esta lógica de tomar, ver el medio ambiente como algo vivo, que hay una reciprocidad, que hay una ética, no lo dicen así, pero yo lo llamaría, o lo llamaríamos una ética, entonces, y una conciencia de interdependencia, que entiendes que no debes de agotar todo lo que tienes, siempre hay que dejar para después. Y también la gente dice cosas como, pues hay que dejar porque los animales también tienen que comer, las ardillas, los conejos, o sea, dejan a veces cosas a propósito, está bien, van a comer otros, ¿no? O sea, están conscientes de, informalmente, ¿no? Pero sí hay zonas donde sí hay una sobreexplotación, que los mismos campesinos lo hacen para el tráfico de especies exóticas, por ejemplo, es terrible, ¿no? Pero en esta zona no se ha dado. Pero sí hay partes donde sí, pero es por una presión externa sobre ellos que les obliga o les encamina a ese tipo. No sé si eso ayuda con la pregunta. Gracias, Eduardo Arias. Sí. Si hay alguna otra pregunta para abrir el diálogo desde acá, es que me encargaron particularmente que les diéramos preferencia, y porque algunos incluso tenían que desconectarse a las 2 horas, entonces ya estamos casi. Yo quería agregar algo. Claro. Después, ¿no? Antes de que...
Yo quisiera participar. Soy Ana Bárcenas. Quiero en primer lugar felicitar al grupo y hablarles de la importancia que tienen los trabajos o las investigaciones multidisciplinarias. Yo soy agrónoma, entonces vamos a decir que estamos trabajando principalmente con antropólogos, historiadores, etcétera, pero al estarlos escuchando, esto me está sirviendo mucho para guiarme en el desarrollo del tema, aunque yo voy a trabajar con un cultivo muy diferente a lo que ustedes están hablando, porque yo voy a hablar del aguacate. Estoy en Uruapan, que es la capital mundial del aguacate. Pero entonces, aunque el aguacate es nativo de México y de Guatemala, a partir de 1960 se industrializó. Entonces, ahorita, por ejemplo, todos los aguacates criollos que había, pues se han ido, vamos a decir, no terminando porque quedan como patrones, pero sí está predominando el aguacate Hass. 100,000 hectáreas de aguacate tenemos aquí en Michoacán. Lo interesante que yo veo aquí es cómo, porque se industrializó con un tipo de agricultura convencional totalmente generalizado. Pero entonces, cuando empiezan las inquietudes acerca de la contaminación y acerca de todos los problemas que trae este tipo de agricultura, entre otros el deterioro del suelo, etcétera, entonces regresamos al origen. Estamos buscando lo que, o sea, cómo lo trabajaban antes, cómo para hacer lo que se llama agricultura orgánica. Entonces, es diferente. Es por ejemplo, ¿qué impacto ha tenido México y Guatemala? Porque es originario de los dos lugares, pero sobre todo México, porque México ahorita es el principal productor y exportador y comercializador de aguacate en el mundo. Entonces, el impacto de México en Latinoamérica, por ejemplo, porque en muchas partes de Latinoamérica se come el aguacate, pero como bebidas dulces o como otro tipo, y entonces estamos entrando a tener que enseñar a la gente de esos lugares otra forma de comerlo. En Europa totalmente desconocido para muchos, entonces desde enseñarles que hay que madurarlo, o sea, muchas cosas. Entonces ha tenido mucho impacto, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde han participado mucho los paisanos, porque ellos son los que comen aguacate, entonces empezó a entrar aguacate a los Estados Unidos. Entonces, es interesante porque, aunque vamos a ver cuestiones del inicio y de cómo surgió, vamos a decir, cómo empezó o cómo se cultivaba y cómo estaba relacionado con sus religiones o con sus costumbres, también es como llevar de la mano a lo que pasó y a cómo está regresando. Entonces, ahorita que ustedes están hablando de esto, o sea, me están llegando muchas ideas acerca de cómo elaborar mi participación y por ello yo les agradezco mucho a ustedes por esto y pues aquí estamos en contacto. Gracias, Ana Bárcenas. Fue un gusto conocerte visualmente. Igualmente. ¿Más alguna otra pregunta, comentario? Sí, es breve. Era sobre una de las primeras intervenciones de cuando a la colega boliviana, creo, que mencionó ¿Laura Corona? Sí, que mencionó sí, era Dora, no recuerdo su nombre, pero que habló de la idea de vivir bien o el bien vivir, que es un concepto que han promovido mucho allá. Nos ha interesado mucho esto porque, de hecho, es la idea que estaba diciendo Laura y que hemos notado que existe aquí, no solo en esa zona, sino y pensamos que la traducción sería la idea de estar contento.
no es la idea de felicidad. La idea de felicidad es como de sociedad de consumo, de una idea de un ego muy fuerte, un individuo. Okay. La idea de contento cuando la gente, en náhuatl dirían Talk, estoy contenta, es que estoy bien físicamente, no me duele nada, puedo hacer las cosas que quiero, pero tengo económicamente lo necesario, mi familia está bien, estoy bien en mi casa, es como un concepto de estar bien en el mundo, que no tengo sueños preocupantes, mis muertos también, estoy bien con los muertos, con los santos, o sea, digamos, según cómo es. Entonces, yo creo que sí, esta idea existe, pero se ha ido perdiendo con los criterios y valores de una sociedad de consumo y la idea de un éxito personal e individual. Aquí la idea de estar contento, como dijo Laura, no es solo que yo me siento bien, porque, ay, qué bueno soy yo, que yo. En Estados Unidos es muy marcado me dieron un ascenso y tengo mucho dinero y tengo un buen coche y tengo una esposa guapa o un marido guapo y tengo hijos exitosos y mi hijo ya está en Harvard. O sea, todas estas cosas es otra idea. El estar contento no es tan exagerado, una felicidad tan exagerada o exaltante, pero es estar bien en tu mundo y en tu entorno, ¿no? Que es como más sostenible, yo creo, ¿no? Si uno lo quiere analizar, más que felicidad. Sí. Ajá. Entonces, y sí, yo creo que ese concepto que han trabajado en los Andes de vivir bien o el buen vivir es algo que vale mucho la pena comparar con formas de entender esto en México, que existen también, ¿no? Que son de sociedades, tradiciones culturales distintas, donde el ser exitoso como persona en tu vida son otros parámetros. Ser respetado entre tu comunidad es más importante que sobresalirte como individuo, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero, y no es que ellos tienen lo mejor, ¿no? Pero es otra experiencia de vida, ¿no? Y de tu vida como persona. Bueno, nada más era agregar este punto, ¿no? Y ahí la alimentación y estas cosas son importantes, ¿no? O sea, para comer bien, comer es una parte importante de eso, de estar contento, ¿no? Entonces dicen, híjole, esos pollos en el mercado colgados cuántas horas o congelados y los llevas ya como carne podrida, ¿no? Que cocinan y lo comen como si fuera rico, ¿no? Para ellos es fuchi, ¿no? Debe ser la gallina que tú criaste, que tú mataste, o que alguien que conoces, o es otra idea, ¿no? ¿Van a tomar más la palabra de César? No, yo no creo. No sé si alguien más quiera hablar. Bueno, tomar la palabra. Para los presentes. Sí. Elena Pradilla está conectada. Sí. Elena, ¿no nos regalas unos comentarios? Mil gracias. He tenido unos problemas técnicos gigantescos, insuperables para mi tecnología, la que conozco. Pero bueno, muy, muy contenta de poder haber leído, porque no alcancé a oír a la doctora, pero me emociona poder tener ese horizonte que tienen en México, que tienen tradiciones que ustedes mismas pueden relatar. Y cuando estamos trasladando los textos a nuestras vivencias, pues hay una distancia muy grande, pero podemos suponer que se relacionan. Entonces, toda esta vigorosidad de la estética de estas huertas, de la posibilidad de encontrar ahí toda la religiosidad expresada en esos canales de flores, etcétera, nos lleva también a mirar un poco nuestra condición en el agro colombiano, que es lo que vamos a trabajar también en nuestro tema de los tubérculos andinos, cuando lo que podemos recoger en este momento son ya experiencias mínimas de las personas más antiguas, de escenas, digamos, que hemos tenido que recorrer mucho para lograr expresarlas. Entonces, creo que nos da muchísimas luces para encaminar también esta terrible arqueología que nos toca hacer a nosotros en terreno y que, bueno, tomaremos como ejemplo igualmente ya la caracterización que hacen respecto a la salud y a la alimentación y a los parámetros, pues creo que los vemos y creo que esa reformulación que desde el grupo se podría hacer para nuestro texto, para el seminario, pues
tiene que empezar con ese cambio de los conceptos mismos de conocimiento, de agricultura, ¿no? Tal vez de lo interesante que tenemos en este momento es haber descubierto en el campo colombiano donde trabajamos que no se trata de una agricultura que va a ser familiar o individual con el objetivo de una producción determinada, y se trata de sembrar y cultivar y vender, sino que ante todo la gente antepone el cuido a la semilla o el cuido a la tierra. Y creo que también son elementos que podemos combinar para trabajar, porque de eso depende que los resultados sean completamente distintos y que nos enriquezca saber que ellos cuidan a través de la diversidad de las semillas o la diversidad de las formas de cultivo. Entonces agradezco inmensa esas lecturas maravillosas que nos van a permitir abundar más desde otros puntos de vista en relación a lo que habíamos visto en el seminario en conferencias anteriores.